Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera: 2 puntos. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Buenas tardes, noches. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Estos son 2 portales de luz al servicio de toda la afiliación para reunirnos en una única frecuencia de amor que nos da esta maravillosa oportunidad de escuchar las enseñanzas de maestros de Dios de todo el mundo. Mi nombre es Juki, estoy en la provincia de Córdoba, en Argentina, y te damos también, por supuesto, la bienvenida a vos que seguramente vas a ver esta enseñanza por YouTube en algún momento del espacio-tiempo. Te invitamos también a encender tu cámara, si así lo sentís, así todos podemos ver tu luz y a la vez ver la nuestra en ti, ver la nuestra en vos. Y este ciclo, por si alguien no lo conoce, se llama Cuando los maestros hablan, los sabios escuchan. Y hoy tenemos la dicha inmensa de recibir a este amado Maestro de Dios, hermano, que tanto hace por nosotros con cada una de sus clases, con cada una de sus enseñanzas. Así que, Itzaro, amado, la sala, esta es tu casa, lo sabes, la sala y el micrófono son tuyos. Hermanito, gracias por decir que sí. Gracias. Gracias, Juki, querido hermanito. Muchas gracias. Eh, el tema que elegí para esta charla es descansar en paz. Y lo hice con el propósito de aclarar una duda, una confusión. Es muy tentador para nosotros confundir esta frase o relacionarla con la muerte, porque siempre la escuchamos relacionada a ese ámbito. Cuando alguien muere, decimos que está descansando en paz. Cuando alguien muere físicamente. Y Jesús en un curso de milagros nos enseña de que el descansar en paz no tiene nada que ver con la muerte. Descansar en paz es en el presente, es cuando yo perdono, cuando elijo al Espíritu Santo en mi mente, cuando elijo perdonar, cuando elijo en mi mente yo por decisión propia voy en favor de la verdad. Y la verdad es la inocencia de todos mis hermanos. Cuando yo decido ver la inocencia, la santidad, la pureza en todos mis hermanos, y no tiene nada que ver con la conducta de mis hermanos, sino con el ser esencial, el espíritu. Cuando elijo aceptar esa verdad en mis hermanos, entonces descanso en paz, porque la falta de paz provenía de haber visto erradamente a mis hermanos y a mí mismo, de haber visto erradamente a Dios también, haber hecho de él una figura temible, era la causa de mi falta de paz. Entonces, descansar en paz es este perdón, este instante santo. Hablamos mucho del instante santo en el ámbito del estudio de un curso de milagros. El instante santo es pasar del ego al Espíritu Santo, de la mente errada a la mente correcta. Establecer ese acuerdo de unión que yo mismo hago con el Cristo en mi hermano. Y esto no tiene por qué aceptarlo mi hermano. Quizás mi hermano con el que esté practicando el perdón no esté preparado para entenderlo siquiera, no esté preparado para aceptarlo. No, tampoco tiene que, el único que tiene que aceptar esto soy yo si es que yo quiero paz. En, en el capítulo 1 del texto, en la sección sexta, que es
la ilusión de necesidades, la primera línea, Jesús nos dice, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Es decir, Jesús nos dice, tú que quieres tener una mente en paz, una mente descansada, tú que quieres descansar en paz, tú que estás tan cansado de tu mundo, solo puedes elegir aceptar esta paz al perdonar a tus hermanos, al perdonar completamente. Esto es descansar en paz, no tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el recuerdo de la vida eterna en todos mis hermanos y en mí, tiene que ver con el perdón. Muchas veces nos enredamos en tanta teoría de un curso de milagros y todo este curso se resume en perdón, pero el verdadero perdón no tiene nada que ver con el perdón que antes conocíamos, al cual Jesús le llama el perdón para destruir. Este falso perdón que dice que alguien me atacó, me dañó, me traicionó o me fue injusto, aquel que ha pecado contra mí, ahora yo le perdono. Yo le perdono sus pecados, yo le perdono su culpa. Este es el falso perdón. Jesús suele contrastar el falso perdón con el verdadero perdón. El verdadero perdón dice que lo que pensé que mi hermano me había hecho en realidad nunca ocurrió, que este mundo nunca ocurrió, que este mundo es solo un sueño. Eso es descansar en paz. Mientras yo realmente crea que alguien me hizo daño, o a mí, o a mis seres queridos, o a alguien de mi grupo con el que estoy identificado, mientras crea que hay un victimario, no voy a poder descansar en paz, no voy a poder darle descanso a mi mente, porque mi mente va a seguir agitada con pensamientos de miedo, de ansiedad. Por mucho que yo crea estar perdonando una situación, secretamente todavía voy a considerar que hay un pecador, un culpable, un victimario, alguien dañino, voy a considerar una figura temible. Y si creo que hay una figura temible, es imposible estar en paz, es imposible descansar, es imposible llegar a un alivio del conflicto. La única manera de aliviar el conflicto en mi mente es el verdadero perdón, este perdón perfectamente no dualista que nos propone un curso de milagros. El perdón que nos enseña Jesús es un perdón que es radicalmente distinto al otro tipo de perdón, a pesar de que en nuestros estados más espirituales antiguamente pensábamos que eh, perdonar era ver a los culpables con lástima. Y Jesús no nos pide ver con lástima a los supuestos culpables, sino reconocer que no hay culpables, no hay daño, no hay mundo, no hay cuerpos, no hay universo de tiempo y espacio, solo un sueño. En la lección 132 Jesús nos repite varias veces, el mundo no existe, este es el pensamiento central que se propone enseñar este curso. El mundo no existe, pero para llegar a descansar en paz, para experimentar el descanso del instante santo, del perdón, no es necesario desde ya aceptar que todo esto es un sueño, si bien ese entendimiento llegará. Lo que sí es necesario, al menos, es reconocer que mi manera de interpretar mis relaciones, mis hermanos o los sucesos aquí en el mundo, mi manera de interpretar está equivocada. Era yo el que estaba errado, estaba confundido, estaba viendo cosas que no hay. En dos sentidos, literalmente estoy viendo cosas que no están ahí porque el mundo no está ahí, no existe. Es una ilusión, es un sueño. Y segundo, mi interpretación de mis hermanos también es un sueño, es una ilusión. De hecho, el miedo mismo es una ilusión. Jesús nos dice, el miedo y el sufrimiento no existen, a pesar de que los experimentemos como si fueran reales. Primero debo entender que la supuesta causa de mi miedo y mi sufrimiento, que yo pensé que estaba allá afuera, no es real, es solo un sueño. Luego debo reconocer que la causa interior de mi falta de paz, que era mi elección en favor del ego, también es un sueño. El ego ni siquiera existe. En última instancia me daré cuenta de que el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la falta de paz, el cansancio mental tampoco existían. Se experimentaban como si fueran realidad, pero no existen. Es decir, no tenemos que llegar a descansar en paz. Tenemos que reconocer que la falta de paz es una ilusión, es una mentira. De hecho, no existe realmente la falta de paz. Si bien la experimentamos como si fuera real, sigue siendo un sueño. Ahora, no nos debemos hacer los tontos con respecto a lo que experimentamos. Experimentamos dolor, experimentamos miedo, sufrimiento, culpa, resentimiento, especialismo, etcétera. Lo sentimos y no se siente para nada bien. Incluso si a veces está pintado de placer, el placer y el dolor no son distintos, son lo mismo. Toda elección en favor del ego, independiente si se manifiesta como dolor o como placer, o como culpa, o con la sensación de ser la víctima o el victimario o el héroe de la película,
se experimenta como una falta de paz. Llegar al descanso interior, a la paz, a la tranquilidad, a la armonía interior, es primero reconocer que estoy percibiendo equivocadamente, que tiene que haber otra manera. Esa otra manera es el Espíritu Santo, es la mente correcta. Para llegar a la conclusión de que tiene que haber otra manera, tengo que tomar contacto, ponerme en contacto con el dolor que experimento. Si bien teóricamente sabemos que no es real, tenemos que sentirlo. No porque sea obligación sentirlo, no porque sea agradable sentirlo, no porque esté justificado, para nada. El ego o el dolor nunca van a estar justificados. Tenemos que sentirlo para reconocer que eso es lo que estamos eligiendo y que no nos gusta. Si bien pensábamos que nos gustaba en nuestra locura, creemos que nos satisface el dolor. Creemos que el victimismo o incluso la culpa nos puede beneficiar o aportar en algo. Es una total locura, pero creemos eso. Tenemos esa creencia muy instaurada, muy arraigada en nuestra mente, por decisión propia. Y es esto lo que tenemos que examinar, lo que he decidido creer, lo que he decidido aceptar como verdad. He decidido aceptar como verdad mi sensación de vulnerabilidad, de que soy la víctima, de a veces mi sensación de vulnerar, de que soy el victimario, de que yo he atacado a alguien y que soy culpable. A veces mi sensación de ser el héroe de los demás, el salvador de los demás, soy especial, soy mejor, soy más espiritual, y que lo ocultamos con una falsa modestia o falsa humildad, pero secretamente tenemos ese especialismo, ese placer por demostrar que somos más espirituales que los demás, más buenos. Me ocurrió tal situación muy horrible y yo logré perdonarla. Me hiciste mucho daño y aún así yo te perdoné. Todas estas creencias nos llevan a sentirnos superior que los demás, nos ponen en un escalón por encima de los demás. Y esto no puede ser paz. Mientras yo crea que estoy separado, que soy distinto, mientras yo me tome en serio las diferencias entre mis hermanos y yo, no voy a poder experimentar una paz genuina. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿qué pasa si yo me tomo en serio el mundo y me siento bien en mi mundo y yo lo amo, amo mi mundo y las cosas y los cuerpos? Y Jesús en un curso de milagros nos diría, muy bien, no hay nada de malo en ello, no hay pecado en ello, pero es un error, primeramente porque no existe y no está ahí, y segundo porque te estás autoengañando, no estás sintiendo verdadera paz, no amas las cosas del mundo. Es imposible amar lo que no existe, te puedes autoengañar y creer que eres feliz con ello, pero no te va a dar verdadera felicidad. Cuando lleguemos al punto de quiebre donde nos damos cuenta de que nada aquí nos hizo feliz, que nada en el mundo de las formas de espacio y tiempo nos ha dado ni una pizca de paz ni descanso, entonces iremos en pos de la verdadera alternativa, el camino correcto. Vamos a considerar otra alternativa, otra manera de percibir el mundo. Antes no. Mientras yo crea que soy feliz en mi mundo, mientras yo crea que este mundo es real y que yo soy feliz aquí, va a ser imposible que yo pueda entender de qué se trata el verdadero perdón y descansar en paz. Seguiré creyendo que descansar en paz es morir, porque secretamente voy a estar ocultando mi dolor, mi miedo, mi odio contra el mundo, y en algún nivel buscaré desesperadamente morir para poder descansar de todo esto, que lo siento como un infierno, aunque luego lo haya espiritualizado y adornado y endulzado, sigue siendo un infierno. Jesús nos dice muy a menudo que este mundo es un infierno. No es real, por supuesto, es una ilusión, el infierno no existe. Si digo que el infierno no existe, digo que este mundo no existe. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Muchos se alarmarán cuando digo que este mundo es un infierno, pero miremoslo detenidamente, honestamente. Un mundo donde todos los cuerpos de alguna manera o enferman o se deterioran y terminan muriendo, donde terminan putrefactos, comidos por gusanos, no puede sino ser el infierno. Y ese es el fin para todos los cuerpos. Todo aquel que crea que está aquí, que crea que es un cuerpo, bueno, ese es su destino. No puede por menos que ser un infierno esto. Sin contar todos los asesinatos, violaciones, destrucciones, catástrofes, entre comillas, naturales, etcétera, etcétera, largo, etcétera. No puede ser esto muy, muy semejante al cielo, tiene que ser el infierno. Sin mencionar todo el infierno interior en nuestra mente, toda la ensalada de odio, miedo y culpa, resentimiento, etcétera, ansiedad. Tenemos un abanico completo de todos los trastornos mentales, cada uno de nosotros, no solo aquellos que están encerrados en un hospital psiquiátrico, todos nosotros que nos creemos muy cuerdos, Jesús nos diría, todos tienen todos los síntomas, todas las, todas estas
patologías mentales. Hace un par de días una profesora en la universidad nos decía que todos tenemos todas estas patologías mentales, algunos más, otros menos acentuadas, pero todos las tenemos. Bien, eso es verdad dentro del mundo. Y bueno, quizás sería una exageración hablar de todos, porque por supuesto hay quienes han sanado por completo su mente, se han iluminado, pero la gran mayoría de nosotros que todavía estamos embobados con el mundo, estamos enfermos, enfermos mentales. Somos enfermos mentales. Esto no tiene por qué ser una ofensa, tampoco un halago. Es un simple error y tiene que ser corregido, no porque sea una obligación, sino porque al darnos cuenta de que no nos ha dado paz, lo primero que querremos hacer es ir en busca de la paz. Si yo creo que con toda mi locura de creer que estoy aquí, de tomarme en serio todo este mundo, puedo ser feliz, entonces no necesito perdonar. Por supuesto, en muy lo profundo tengo una necesidad de sanación, pero no me daré cuenta. En la misma sección que cité recién, que es la ilusión de necesidades, en el segundo párrafo, la primera línea dice, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Aquí todos experimentamos carencia. Nuevamente, si yo me tomo en serio este mundo, si yo creo que soy este personaje y este cuerpo con mi historia, mis vivencias, mis logros, mis triunfos y derrotas, etcétera, voy a experimentar carencia, y no solo una carencia económica, no solo una carencia física, voy a experimentar muy, muy a lo profundo una sensación de que algo me falta, de que me falta paz, de que no tengo un descanso, que no tengo un alivio. Nuevamente, si yo me tomo en serio este mundo, con el estudio, con el trabajo, con todas las cosas que tengo que hacer, con la familia, etcétera, va a llegar un punto donde me dé cuenta de que no tengo descanso aquí, que el mundo no me da descanso. Incluso si me tomo 3 semanas de vacaciones, o 3 años de vacaciones, o 30 años de vacaciones, este mundo no me da descanso. Mi cuerpo pide, pide y pide. Pide oxígeno, pide comida, pide agua. En realidad no es que el cuerpo pida, yo estoy identificado con el cuerpo y creo que tengo todas estas necesidades. Tenemos unos cuerpos llenos de necesidades. Nos inventamos, nos fabricamos unos cuerpos tremendamente necesitados. Jamás vamos a hallar descanso en un cuerpo que está todo el tiempo necesitando y necesitando y necesitando, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Ahora, la corrección a este problema no es dejar de respirar, dejar de comer o dejar de beber agua, para nada. La corrección a este problema es reconocer que no soy un cuerpo. Mientras, por supuesto, mientras perciba el mundo de los cuerpos, actuamos como si fuéramos cuerpos, pero es en la mente donde cambiamos el propósito. Es en la mente donde ya no le atribuimos a las cosas del mundo la capacidad de darnos paz o alivio, porque nunca lo dieron. Nunca, jamás, en ningún momento de toda la línea de tiempo de los miles de millones de años, hallamos paz o felicidad en cosas del mundo. Jamás, nada. Ni tener la pareja perfecta, la casa perfecta, el auto perfecto, el trabajo perfecto, estudiar la carrera perfecta, tener la familia perfecta, vivir en el país perfecto, en el mundo perfecto, etcétera. No hay nada perfecto de todos modos aquí, pero nada de lo que incluso creíamos que era lo más maravilloso, hermoso, increíble de este mundo, nada, absolutamente nada me dio la paz que solo mi Padre me ha dado por siempre, para siempre, ahí en mi interior, en mi corazón. Y hablamos del corazón metafóricamente. El corazón es una ilusión. Todo el tiempo estamos hablando de la mente. Para poder hallar la paz de Dios, para poder descansar en esa paz, para poder hallar alivio y consuelo, debo reconocer que este mundo no me lo ha dado. La única manera de encontrar alivio y consuelo es buscar en la parte correcta de mi mente, en el Espíritu Santo. Pero para llegar a encontrar al Espíritu Santo en mi mente, tengo que reconocer que le tengo miedo, que he pasado toda una vida huyendo de la paz del Espíritu Santo, de la práctica del verdadero perdón, del instante santo. Estoy embobadísimo con mi ego, con mi identificación con un cuerpo o con una personalidad, con un personaje, con toda mi historia. Y tengo que poner atención en eso, no porque sea algo grave, pecaminoso o peligroso, para nada. El ego no es peligroso, no es grave, no es nada, ni siquiera existe. Pero tengo que reconocer que eso es lo que estoy eligiendo para llegar a darme cuenta de que no tengo paz. La única manera de llegar a este descanso, a este alivio, a este consuelo, es reconocer que no lo quiero.
Este es el primer paso. Muchos estudiantes de un curso de milagros comienzan embobados con este curso, repitiendo como loros las palabras de deseo la paz de Dios, o deseo perdonar, guíame Espíritu Santo, te tomo la mano Jesús. No hay nada de malo en ocupar estos hermosos símbolos y pueden ser muy útiles, pero muchas veces nos quedamos solo en las palabras, incluso caemos en esa desesperación. Jesús, ven a salvarme, Espíritu Santo, sálvame, Padre Celestial, sálvame. Dios ni siquiera conoce este mundo. Jesús o el Espíritu Santo, la mente correcta, no están alarmados ni desesperados. Ya me dieron la respuesta. No es que van a llegar corriendo cuando yo se los pida. Ya están ahí en mi mente. El asunto es si quiero aceptar la respuesta que ya me dieron desde un comienzo, o quiero seguir haciéndole el quite. Lo que hace que este curso parezca difícil, y no lo es, pero lo que hace que parezca ser difícil es nuestra resistencia. Y nuestra resistencia nos lleva a autoengañarnos, a decir que sí queremos la paz, que queremos perdonar. Cuando se nos dice que no queremos perdonar, nos asustamos, nos ponemos tristes. ¿Cómo yo no voy a querer perdonar a mis hermanos? ¿Cómo yo no voy a querer unirme a mi Padre, a Dios? Y Jesús nos dice tranquilamente, sin desesperación, nos dice, hermano, no quieres, no pasa nada, pero tienes que reconocer que no quieres. ¿Cómo vas a poder curarte si no reconoces tu demencia, tu locura? Este es un paso básico, como aquellos que tienen problemas con el alcohol. Llegan a Alcohólicos Anónimos y les dicen, para poder sanarte tienes que reconocer que tienes un problema con el alcohol. Tienes que reconocer que tienes un vicio, una dependencia. No puedes sanarte si no reconoces que tienes un problema, una adicción, un vicio. Pasa lo mismo con todos nosotros aquí en el mundo. No puedo llegar a sanarme de mi enfermedad, que es mi adicción al ego, si no reconozco que tengo esta adicción, esta dependencia, que yo mismo me la formé. El problema no es el alcohol, el problema no es el ego, el problema soy yo como la mente tomadora de decisiones que deseo más a mi ego que a Jesús. Deseo más la mente errada que al Espíritu Santo. Y no pasa nada. La mente correcta, el Espíritu Santo o Jesús, que representa esta mente correcta, me dice, hermanito, tranqui, no pasa nada, vamos a examinar correctamente esto para que no salgas huyendo, ni te alarmes, ni te atormentes. No pasa nada, miremos objetivamente, pero con mucha honestidad, el problema. A ver, estás eligiendo al maestro equivocado. Ahora lo que nos dice Jesús es, yo te voy a explicar por qué lo estás eligiendo. En algún nivel muy profundo tú sabes que lo estás eligiendo, incluso sabes por qué lo estás eligiendo, pero te has disociado a tal punto de que te has autoengañado y autoconvencido de que no entiendes por qué estás en el ego si según tú querías estar en el Espíritu Santo. Bien, no pasa nada. Lo que hace Jesús es, yo sé que te estás mintiendo, pero aún así te voy a recordar la verdad para que salgas de tu autoengaño. La verdad es que quieres a tu ego porque tu ego te dice que eres especial y tú quieres ser especial. Fin. Y uno le dice, pero ¿cómo yo voy a querer ser especial si yo quiero la paz de Dios? Soy muy devoto de Dios o de Jesús o del Espíritu Santo. Entrego mi alma a lo divino. He escuchado la llamada de Dios. Y Jesús nos mira con paciencia y ternura y nos dice, hermanito, te estás autoengañando. No es verdad. Si todavía no tienes paz es porque no la quieres y no pasa nada. Yo no te estoy condenando por rechazarme o por rechazar mi paz. Mi Padre no te está condenando por rechazar su amor. Simplemente te estoy ayudando a ser honesto. La honestidad te va a llevar a la confianza. La honestidad te va a llevar a esa firmeza y a esa fortaleza. La honestidad te va a llevar a esa determinación cuando eliges que ya no quieres al ego y que sí quieres ir con el Espíritu Santo. De esto se trata un curso de milagros, de esto se trata hallar ese descanso, descansar en la paz de Dios, descansar en ese consuelo es primero examinar. Tenemos un libro inmenso, la parte del texto, al menos la versión en castellano, tiene como 750 o algo así páginas, muchísimas, 31 capítulos. No sé cuántas secciones, nunca las he contado, no sé si 200 o 300, algo así. Muchísimo material de estudio. ¿Por qué Jesús nos daría tanto material de estudio si es un solo mensaje? Perdona, practica el perdón, únete a mí, nos dice Jesús. Con eso basta, eso es todo. ¿Por qué nos da tanto material? Lo que hace Jesús con un curso de milagros es ocupar toda la parte teórica, académica. Esto es un curso, esto es un estudio como una excusa para unirse a nosotros, ocupa nuestro idioma,
He dicho muchas veces que cuando hablo de idioma no hablo del español o del inglés, hablo de que ocupa nuestro lenguaje, el hecho de ocupar símbolos, independiente del idioma que hablemos, podemos hablar en italiano, en alemán o en marciano, da lo mismo. Jesús ocupa el hecho de comunicarse con símbolos, un lenguaje para llegar a nosotros. Fácilmente nos podría transmitir el mensaje sin palabras, sin símbolos. Simplemente la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente bastaría, pero nosotros estamos tan, pero tan, tan disociados de la simple y callada respuesta, como se nos dice en creo que en la segunda sección del capítulo 27 por ahí, la callada respuesta. Estamos tan, tan disociados de esa serena presencia que ni siquiera necesita símbolos para expresar lo que es el amor de Dios, que es el descanso, que es la paz, que Jesús ahora nos da un curso, un libro, y esto no es literal, porque este libro de por sí también es una ilusión, como todo aquí. Pero el Espíritu Santo, ocupando la imagen o el símbolo de Jesús, nos entrega este dictado a través de Helen Schucman, como sabemos, con un motivo didáctico. No porque el curso en sí, este libro de mucho, como casi 1500 páginas, sea importante, es un montón de papel, no es importante. Se cae y se moja, se deshace, se quema y se hace cenizas, no es importante. Es perecedero el libro, da lo mismo el libro. Lo importante es que está ocupando símbolos que son conocidos para nosotros, que nos ayudan a entender todo el sistema de pensamiento que nos fabricamos, entender por qué lo estamos eligiendo, por qué no lo queremos soltar, por qué preferimos al ego, al Espíritu Santo, entender que nos ponemos muchas capas de defensa, de disociación, que el deseo de ser especial, que la culpa, o que el victimismo, que el especialismo espiritual, y después toda la negación de todas estas capas, y entramos en procesos de disociación cada vez más profundos, en la medida en que nos sentimos cada vez más culpables, pero tiene que llegar a un punto donde tocamos fondo, donde decimos, Algo falta, ¿qué está pasando aquí?". Puede ser que ese momento llegue después de haber probado muchísimos caminos espirituales, ya sea rituales, religiones, espiritualidades, eh, tipos de psicología, etcétera. Puede ser que después de muchos caminos lleguemos a la conclusión de que ninguno de esos caminos me dio la paz. Ninguno de esos caminos me dio una paz duradera. Quizás la mayoría de esos caminos me dio de pronto un momento de satisfacción que luego se desvaneció, porque la mayoría de los otros caminos me enseñan el falso perdón o me enseñan a buscar afuera para llenar un vacío de adentro. Y un curso de milagros me dice que el verdadero perdón es reconocer que nadie me hizo nada y que no me hace falta nada para ser feliz, que podría ser feliz ahora. No tengo que depender a que ocurra algo allá afuera, en la película, en el mundo, para yo ser feliz ahora. No tengo que esperar a que mis hermanos me perdonen o que ellos me traten bien. No tengo que esperar a que el mundo cambie. No tengo que esperar nada para la paz. ¿Por qué tendría que esperar el cielo? El cielo ya está en mí y no tiene nada que ver con este mundo visible, sino con un estado de perfecta paz y descanso en mi interior. Llegar a ese estado es primeramente perdonar, primeramente ver correctamente a mis hermanos, reconocer que he proyectado mucha culpa en mis hermanos, reconocer que he hecho un ídolo de mis hermanos y de todas las cosas aquí en el mundo, un ídolo de odio especial, un ídolo de amor especial. He querido atacar al mundo para yo intentar salvarme y esconder mi culpa inconsciente, y he querido sacar provecho del mundo. He querido quitarle al mundo para yo llenar mi vacío, quitar tu atención, tu cariño, arrebatártelo, llenarme de ello, de tu amor, entre comillas, para yo llenar mi vacío. Esto es lo que he intentado y no me trajo paz. Hemos pasado por muchos caminos y ninguno de ellos nos da descanso. Esto me recuerda unas líneas con las que comienza la lección 182. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote como si hubiera un lugar que te llamara a regresar, si bien no reconoces la voz ni lo que ésta te recuerda. No obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí,
procedente de algún lugar desconocido. No se trata de algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, a veces no más que una leve punzada, pero que en otras ocasiones apenas recuerdas, algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Sin embargo, hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Otros prefieren negar que están tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando ahora son ilusiones y que no se debe considerar sino como un sueño más. Sin embargo, ¿quién podría honestamente afirmar, sin ponerse a la defensiva o engañarse a sí mismo, que no sabe de lo que estamos hablando? Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva, enfrascado en una búsqueda interminable, buscando en la oscuridad lo que no puede hallar y sin saber qué es lo que anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface su agitada mente. No se da cuenta de que las construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. El cielo no tiene sustituto. Lo único que construyó aquí fue un infierno. Esto es este mundo, un infierno, y todo lo construimos como una sola mente desquiciada, una mente dormida, pero no ha tenido efectos reales. Es decir, Jesús, después de describirnos lo horrible que es este mundo y lo horrible de la sensación que experimentamos todos aquí tomándonos en serio este mundo, esa soledad, profunda soledad, ese desconsuelo, es una sensación amarga, es una sensación de tristeza, de soledad, realmente es una amargura. No hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando, nos dice Jesús aquí. Nadie puede desconocer, nadie podría decir, no, yo nunca he sentido culpa, nunca he sentido dolor, nunca he sentido sufrimiento. A pesar de que teóricamente sabemos que son ilusiones. Vamos a esperar un toquecito que recupere señal, Ítzaro. Aquí volví, mi hermanito. Ya. A veces tengo problemas con el wifi y se me corta. Ya, ¿en qué había quedado? Bien, la cosa es que nadie podría decir que es muy feliz aquí en este mundo. Y un curso de milagros nos lleva a ser honestos con esto, a examinar, darme cuenta de que no he tenido paz. Y poder reconocer eso es el comienzo de la salvación. Ken Wapnick decía, si tú ya eres feliz aquí en tu mundo, si crees que ya tienes paz, un curso de milagros no es para ti. No es que se le excluya del estudio de un curso de milagros. Él se refería a que no me va a ser de mucho provecho el curso, porque el curso me enseña primeramente que soy tremendamente infeliz y desdichado, como se nos dice en la sección El alumno feliz, segunda del capítulo 14. Primero debo reconocer que no soy feliz en este mundo.
No porque realmente el mundo pueda causarme una infelicidad, el mundo es neutro, no puede causarme nada, pero yo al intentar buscar y hallar la paz en el mundo, el resultado es no encontrar. El resultado obvio de buscar en el lugar equivocado es no encontrar. Si he buscado la paz o la felicidad en este mundo, el resultado va a ser no encontrar. Y si no tengo paz, lo que tengo es falta de paz. Si no tengo felicidad, lo que tengo es infelicidad. Porque no hay un estado o una emoción neutra. No puedo estar justo entre medio de la felicidad y la infelicidad. O soy feliz o soy infeliz. O estoy en el Espíritu Santo o estoy en el ego. No hay un concilio entre estos dos, no hay una parte neutra, no hay un tono grisáceo aquí entre medio. No puedo ser un poquitito feliz e infeliz al mismo tiempo. Al menos no al mismo tiempo. Sí me puedo alternar entre una y otra, entre el ego y el Espíritu Santo, entre la mente errada y la mente correcta. Y lo pasamos haciendo todo el tiempo. Incluso, mayormente lo que hacemos es pasar, hacer un ping-pong entre el dolor y el placer, y rara vez llegamos a la paz del Espíritu Santo. Pero pronto con la práctica vamos a ir notando la diferencia entre el placer y la verdadera paz, y vamos a ir dejando de autoengañarnos. La idea es examinar, simplemente ser honestos con respecto a esto. Muchas veces nos quedamos estancados en el proceso con un curso de milagros, e incluso hay tiempos donde renunciamos al curso, donde lo dejamos acumulando polvo por años, ahí en un estante, en una librería. Lo que hacemos con un curso de milagros es que pasamos huyendo de él. Incluso si lo tomamos todos los días y leemos la lección todos los días, en realidad muy probablemente seguimos huyendo del curso. Esto no quiere decir que no haya momentos de verdadera paz, de instantes santos. Los hay, por supuesto. Jesús nos dice que todos hemos experimentado un instante santo, aunque sea una vez. Pero Jesús nos lleva a ser honestos. Jesús nos lleva a reconocer que la mayor parte del tiempo estoy en mi especialismo o en mi victimismo o en mi sensación de culpa. Estoy en el ego, ya sea si lo siento como dolor, como culpa o resentimiento, o como placer, como una obsesión por algo aquí o una atracción, o incluso una supuesta alegría o felicidad. Jesús nos dice que el mundo no nos puede dar ni alegría ni felicidad. Y si sentimos algo que aparentemente proviene del mundo, el resultado no es felicidad, sino placer. Y el placer no es distinto del dolor. Para hallar la paz de Dios, para hallar el descanso, para hallar el consuelo, para hallar tranquilidad en nuestra alma, metafóricamente. Recordemos que estamos hablando de la mente. Para hallar ese descanso en nuestra mente, tenemos que reconocer que no lo queremos. Pareciera como si nos costara este paso, porque muchos de nosotros decimos, es que yo sí quiero. Yo tomo el libro y todos los días leo mi lección, o todos los días estudio el texto, o al menos una vez por semana, de vez en cuando, o escucho los audios o los videos, las clases, etcétera. Yo estudio este curso, debo querer la paz. Y Jesús nos diría, por supuesto que hay una parte de ti que quiere paz, pero vamos a examinar la parte de ti que no quiere paz. Esa parte tenemos que corregir. Porque muchas veces nos quedamos con, tuve un instante santo, tuve un momento de mucha paz y salimos muy campantes y Jesús nos dice, bueno, felicitaciones, pero te queda trabajo. Vamos a examinar lo que queda por sanar. En vez de embobarnos y creernos tan espirituales con nuestros pequeños logros, Jesús nos dice, vamos a ver lo que falta. Vamos a ahorrar tiempo examinando todo el odio, todos los pensamientos de resentimiento, de culpa y de especialismo. Por ahí va este curso. Un curso de milagros es un camino radical en dos sentidos. Primeramente, porque nos enseña que solo Dios es real y nada más existe. Y nosotros como espíritu somos el Santo Hijo de Dios, la perfecta extensión de su amor. Por lo tanto, somos parte del amor de Dios. Somos uno con Él. Y solo eso es real, solo el espíritu, la esencia invisible, solo eso es real, que es eterna, imperecedera, inmutable. Solo eso es real. Muchas veces se cree que somos energía, pero la energía muta, cambia, se transforma. Dios no. El Hijo de Dios tampoco. El Cristo o el Padre no cambian, no se transforman, no menguan, no varían. Son eternos, son constantes. Es constante el amor de Dios, el cielo. Entonces, cuando entendemos que eso es lo único real, entendemos la radicalidad de este curso. Nada más es real, todo lo demás es un sueño. Es radical en este sentido y en el otro
en el otro sentido de que es radical, es que, tal como nos dice en una frase que creo que está tanto en la lección 5 como en la 6, dice, no tengo disgustos pequeños, todos enturbian mi paz por igual. Es decir, no hay una elección pequeñita en favor del ego. O estoy 100% en el ego, o estoy 100% en el Espíritu Santo. De hecho, Jesús nos dice en 2 ocasiones, lo que no es amor es asesinato. Si no estoy amando, o es decir, en la práctica, si no estoy perdonando, estoy queriendo asesinar a mis hermanos. Ese es el sistema de pensamiento del ego. Mi ego quiere acabar, quiere destruir a mis hermanos, quiere acabar con el mundo. Eso es lo que quiere mi ego. Ahora, mi ego no se controla solo. Soy yo el que elige al ego o elige al Espíritu Santo. No es que el ego me elija a mí. Es muy conocida una frase que por lo general los estudiantes del curso mencionamos. Nuevamente se me coló el ego, se me metió el ego entró en mi mente, el ego hizo algo, el ego no hace nada. Jesús nos dice, el ego ni siquiera existe. ¿Cómo algo que no existe puede ser peligroso, pueda tener dominio, control sobre ti? Tú eres el tomador de decisiones, tú eres amo y señor de tu mente. Nada ni nadie puede interferir ahí, ni el Espíritu Santo, ni Dios mismo, y mucho menos el ego. El ego no tiene ningún poder. Creo que es en el capítulo 4 donde Jesús nos dice, así como inventaste al ego creyendo en él, fácilmente puedes desvanecerlo dejando de creer en él. Pero ¿quién es el que decide creer? Yo, como la mente que puede elegir entre un sistema y otro. Así que no es que el ego se me metió. Muchas veces decimos, ah, yo tendría paz, pero por la culpa de mi ego, cuando mi ego decida que yo tenga paz, yo voy a tener paz. Tu ego nunca va a querer que tengas paz. Tu ego nunca va a decidir eso. Primeramente, porque el ego solo quiere sufrimiento para ti. Y segundo, porque el ego no tiene un poder de decisión. El ego eres tú mismo deseando ser especial. Y si deseas ser especial, no deseas la paz. Es decir, no es que el ego desee el sufrimiento para ti, es que tú deseas sufrir. A eso, eso es el ego. Le llamamos ego a mi elección en favor del sufrimiento, de la separación, la idea de culpa, la idea de pecado, la idea de miedo y también la idea de especialismo. A esa idea le llamamos ego y a la idea de paz, perdón y unión le llamamos Espíritu Santo. Pero no es que haya una vocecita por acá y otra vocecita por acá y que uno es el diablito y el otro es el angelito. Podríamos enseñárselo así a un niño, por supuesto. Y Jesús nos enseña aquí como si fuéramos niños. Pero tiene que llegar a un punto donde lleguemos a una cierta madurez, donde nos damos cuenta no es el ego el que decide, tampoco es el Espíritu Santo el que decide. Yo soy el tomador de decisiones, yo soy la mente que puede elegir entre un sistema y otro y mayormente he elegido el equivocado y no pasa nada. La manera de llegar a este descanso es elegir correctamente y la manera de elegir correctamente es examinar, observar, darme cuenta de que quiero elegir el camino errado, que quiero elegir el ego, que me fascina mi ego. Hay una forma súper simple de corroborar, de comprobar de que me gusta más el ego que el Espíritu Santo. ¿Cómo trato a mi cuerpo? ¿Lo cuido o lo descuido? Pero le doy atención. Ya sea si lo trato bien o lo maltrato, le estoy dando atención, lo estoy haciendo real. Deseo un cuerpo que coma bien, que haga ejercicio, o un cuerpo que coma chatarra y que sea perezoso, pero deseo un cuerpo. Deseo mi vida aquí, deseo mis contactos, mis relaciones, mis amistades. Tengo mucha inversión en ello y todo el día pienso en qué van a pensar los demás de mí, cómo actuar para agradarle a los demás. Todo el día pienso en mi personaje, qué movimientos tiene que hacer este cuerpo, qué sonidos tienen que salir de mis cuerdas vocales para llamar la atención de los demás, agradarles, gustarles, atraerles o enfadarles y causarles rechazo, consciente o no de ello, lo reconozca o no. Muchas veces queremos causar rechazo, autoengañados con que queríamos agradarle a los demás y hacemos comentarios que sabemos que les van a causar molestia y aún así los hacemos y nos excusamos. El problema no está ahí, el problema no está en nuestra conducta, el problema no está en nuestro lenguaje, el problema no está en la forma. Nada de lo que yo exprese, lo que yo diga o de cómo me comporte, cómo sea mi conducta es el problema. Pueden reflejar el problema, pero el reflejo de algo no es el algo. Así que no hay ningún problema en mi conducta o en mi comportamiento o en mi lenguaje. El único problema es que elegí al maestro del especialismo, el maestro de desear ser especial, el maestro de la separación y la diferencia. Elegí al ego, el maestro de la culpa y el ataque, o del victimismo, el maestro de todo lo que sea separación, diferencia y división. Ese maestro elegí. Ya sea si lo experimento con dolor o con placer, elegí al maestro equivocado. Ese es el único problema.
Elegí huir del consuelo que me está dando Jesús. Elegí huir del descanso y la paz. Elegí huir del Espíritu Santo. Elegí huir del amor de mi Padre. Esto es lo que hicimos todos en un comienzo. Cuando nos tomamos en serio la diminuta alocada idea, la idea de separación, Dios nos dio la respuesta y nosotros huimos de su respuesta y nos quedamos con nuestro ego. Y luego de seguro en ese momento nos excusamos y le dijimos a Dios, es que se me coló el ego, yo no quería. En realidad no, en realidad yo quise mi ego. Y Jesús nos mira tranquilamente. Jesús o el Espíritu Santo representan la misma corrección. El Espíritu Santo nos mira dulcemente, nos dice, hermano, estoy aquí para traerte paz, pero tú no quieres estar conmigo. Cuando quieras estar conmigo sentirás paz. Y no me lo está sacando en cara, ni me está juzgando, ni me está mirando feo. Simplemente me dice, voy a estar aquí y te voy a seguir amando por siempre. Pero tú tienes que elegir estar conmigo también. Yo no te voy a obligar a venir conmigo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús nos dice en el texto, si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Se refiere a que si quieres pensar como yo, nos diría Jesús, si quieres sentir la paz, si quieres descansar en paz conmigo, y no tiene nada que ver con morir físicamente, sino con perdonar y estar en la mente correcta. En última instancia también tiene que ver con despertar del sueño totalmente y tener la plena experiencia del cielo, de la unicidad. Eso sí que sería descansar en una perfecta paz. Pero por ahora el descanso de la paz es el perdón, es la mente correcta, el instante santo. Entonces Jesús nos dice, si quieres estar en el instante santo conmigo, te enseñaré, pues sé que somos iguales, ambos tenemos el mismo potencial. Yo también tuve un tomador de decisiones y me quedé solo con el Espíritu Santo. Te invito a que hagas lo mismo. Luego nos dice, si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Si quieres quedarte con tu ego, con tu cansancio, con tu desconsuelo, aguardaré a que cambies de parecer, aguardaré a que realmente de corazón desees la paz de Dios, el descanso, el consuelo y la tranquilidad. Y es aquí donde nosotros le discutimos a Jesús y nosotros le decimos, es que yo sí quiero, cumplo todos los requisitos, ¿por qué no me apruebas? Quiero la paz, quiero el descanso, quiero el consuelo, ¿por qué no me llevas contigo? Y Jesús me dice, ya estoy aquí contigo, tú no me ves, no me quieres, no me has aceptado en tu corazón. Entonces, Jesús no me está pidiendo que yo le acepte como su único guía. Él me está sugiriendo, me dice, mira, si me aceptaras como tu único guía te sentirías mejor, pero no te voy a apurar ni obligar, no te estoy forzando. Esto no es una obligación. Muchas veces nos tomamos el curso, en especial cuando estamos comenzando con el curso, o cuando lo empezamos a mirar de reojo, como decía la Pau, una amiga, comenzamos a coquetear con el curso. Veníamos de otras espiritualidades y empezamos más o menos a estudiar un poquitito del curso. Tenemos esta resistencia donde creemos que el Espíritu Santo nos está obligando a perdonar. Y el Espíritu Santo no está interesado en obligarnos, en forzarnos, en presionarnos, en apurarnos. No está interesado en eso. Él no está interesado en controlar, en dominar o en juzgar porque no le haces caso. No es como el Dios de la Biblia, que se enfada cuando no hace su voluntad. El Dios de un curso de milagros es amor, perfecto amor. Y el Espíritu Santo, que es la voz que habla en favor de Dios, también es perfecto amor. Y Jesús, que representa al Espíritu Santo, es perfecto amor. Esta es la presencia, esta es la figura que tenemos nosotros, el ejemplo a seguir. El príncipe de la paz, aquel que literalmente descansó en paz y no tiene nada que ver con la crucifixión ni con la muerte, sino con el despertar a la vida eterna. Aquel que realmente sabe lo que es descansar en la paz de Dios nos invita y nos dice, hermano, ¿no quisieras descansar un ratito ahora conmigo? ¿No quisieras sentarte aquí conmigo a experimentar la presencia de nuestro Padre? Y esto no tiene que ver con un descanso en el nivel físico, no tiene que ver con sentarme literalmente, ponerme en una silla o en el suelo. Tiene que ver con mi mente, tiene que ver con en mi mente abandonar el conflicto, abandonar esa persecución. Estoy persiguiendo a todos mis hermanos para condenarlos o para sacar provecho de ellos y llenar mi vacío. Y también estoy huyendo constantemente del amor de mi Padre, aquella presencia que me dice que nunca me separé de Él. Y yo quería estar separado, ese es mi capricho, ese es nuestro capricho. No queremos cansancio y luego nos quejamos y nos reclamamos de que estoy tan cansado
quisiera un día de descanso, quisiera una semanita de vacaciones, quisiera ya que jubilarme, quisiera ya que los niños crezcan y que se críen solos, o que quisiera vivir solo, quisiera algo más. Y Jesús nos dice, incluso si se te cumplieran todos esos caprichos, aún así no tendrías descanso, porque el único descanso deriva de perdonar, no deriva de que haya tranquilidad en tu mundo. De todos modos, nunca va a haber verdadera tranquilidad en este mundo. El verdadero descanso no tiene que ver cuando mi cuerpo se queda quieto, tiene que ver cuando mi mente se queda quieta. Y no estamos hablando de acallar totalmente la mente, sino de aquietar los juicios, abandonar el ataque. Porque uno puede seguir ocupando la mente, pero ahora con pensamientos de amor, en lugar de pensamientos de ataque. Lo que hacemos es cambiar el propósito, no necesariamente las formas. No se me pide acostarme y echarme a dormir todo el día o quedarme sentado 6 años debajo de un árbol meditando. No necesariamente, si alguien se ve inspirado, adelante, si se le ocurre hacerlo, no se le prohíbe. Pero no es la meta de un curso de milagros. La meta del curso no es el descanso físico. De todos modos, el cansancio nunca estuvo en el cuerpo. Solo la mente puede experimentar cansancio. El curso nos lleva a descansar en la paz de Dios en nuestra mente, a descansar en paz al unirme en paz con mi hermano. Cuando yo ceso la guerra contra mis hermanos, contra toda la afiliación, contra el mundo, cuando yo pongo fin, hay una línea, no recuerdo en qué lección, que dice que la paz ponga fin a semejantes necedades. Atacar al Hijo de Dios, ¿qué semejante necedad? Condenar a mis santos hermanos, qué ridiculez. Sin embargo, yo hallaba un propósito, intentaba hallar mi salvación en ello. Jesús me lleva dulcemente a través de su paciencia y su ternura a mirar así, con paciencia y ternura a todos mis hermanos. Y nos dice, no importa qué parezca estar haciendo, parecería que tus hermanos fueran terribles contigo, que son injustos. Parece como si todos aquí te tratan mal. Y ciertamente todos aquí nos tratamos mal los unos a los otros, sin mencionar que todos nos matamos los unos a los otros por sobrevivir. Ya sea si mato a un animal o mato a una plantita para yo sobrevivir, todo aquí es asesinato. Alguien tiene que morir para que otro sobreviva. Esas son las leyes fundamentales de este mundo que nos fabricamos. Y Jesús nos dice, es solo una película. No tienes por qué cambiar las escenas de la película. Tienes que cambiar al espectador, la mentalidad del espectador. Estás viendo la película con el consejero equivocado. Has elegido mal a tu asesor. Elígeme a mí, nos diría Jesús. Yo sí sé bien reconocer lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Te enseñaré a ver correctamente a tus hermanos y por fin hallar consuelo y hallar la paz, descansar en esa paz. Para descansar en paz, nuevamente tengo que reconocer que no quiero descansar en paz, que me fascina mi cansancio, y con cansancio hablamos de dolor. No solo hablamos de un cansancio físico, puede ser un pálido reflejo del cansancio del que estamos hablando. Estamos hablando de sufrimiento, tristeza, soledad, agonía, combinada con muchas capas de odio, resentimiento y culpa, mucha culpa. Y nada de eso es real. Jesús no nos dice que nos va a dar un consuelo o un descanso de nuestros pecados. El verdadero consuelo y descanso conlleva reconocer que no hay pecado. Nunca lo hubo, nunca lo va a haber, es imposible. Primeramente, la separación entre el Padre y el Hijo fue imposible. La idea de pecado es una invención que vino después de tomarnos en serio la idea de separación. Por lo tanto, el pecado, la culpa, el miedo y el daño, el ataque, son todos la misma mentira. La idea de separación, el error original, la creencia en la dualidad, en una división. Esto es lo que pretende corregir un curso de milagros. De esto se trata la expiación. La expiación dice el Padre y el Hijo nunca se separaron. La expiación dice tú y tu hermano nunca han estado separados. Tu hermano nunca te causó daño ni tú a él. Ambos son el Hijo de Dios. Toda la filiación. Los que parecen ser billones o trillones de seres en todo el universo sigue siendo un solo hijo. Y este único hijo sigue estando a salvo en su Padre. Sigue siendo tan amado y amoroso como su Padre.
No ha pasado nada, literalmente. Para llegar a ese consuelo y ese descanso de que no ha pasado nada, tengo que reconocer que creo que está pasando algo y que deseo que pase algo. Deseo la separación y deseo la idea de pecado, de culpa y de miedo. Deseo todo eso y pienso que todo eso es mi salvación. Y luego lo oculto y me digo a mí mismo, no, es que yo quiero perdonar y quiero estar en paz. Jesús nos dice, olvídate de que quieres perdonar y estar en paz. Examinemos tu no perdón y tu deseo de no estar en paz. De esto se trata un curso de milagros. Por eso es que es un curso radical, nuevamente, no solo porque dice que solo Dios es y nada más es, y su Hijo está incluido en ese ser, sino porque nos muestra lo horrible del sistema de pensamiento sin endulzarlo, ni espiritualizarlo, ni justificarlo. El odio es odio, nos decía Ken Wapnick. El resentimiento es resentimiento, el dolor es dolor, el sufrimiento es sufrimiento, la muerte es muerte. Nada de eso es real, todo es la misma ilusión, pero lo experimentamos como si fuese real y se siente horrible, amargo. Aquí empieza el trabajo con un curso de milagros. Si yo quiero descansar en la paz de Dios, tengo que reconocer no solo que no estoy en un descanso ni en una paz, sino que no la quiero. Cuando llegue a esa honestidad, voy a poder en algún momento genuinamente descansar en la paz de Dios, en los brazos de mi Padre. Y esto no tiene que ver con la muerte, sino con el renacer a la vida eterna. Voy, si es que hay alguna pregunta, hermanito mío, me la puedes comentar. En todo caso, invitamos a que escriban en el chat y si hay alguna pregunta yo te la leo. Muchas gracias. Voy a leer la pregunta 10 de la segunda parte del libro de ejercicios, que es, ¿qué es el juicio final? Muy por lo general relacionamos el juicio final con la muerte y también lo relacionamos, entre comillas, con descansar en paz, pero a costa de, de pasar por un juicio, por una supuesta evaluación. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don, poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad nunca ha cambiado. Y este es el juicio mediante el cual a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño en el que el mundo comenzó desaparecen junto con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Aquí está hablando de cuando despertamos del sueño. Nos iluminamos, deshacemos todo el ego, nos quedamos solo con el Espíritu Santo de nuestra mente y se dice que Dios da ese último paso y nos despierta al conocimiento, al estado del cielo, donde no hay ni separación, ni dualidad, ni siquiera percepción. Ni siquiera hay una conciencia de un sujeto a objeto, solo está el estado de perfecta unicidad. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el don de la corrección que Él le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad, que es el Cristo. Y nosotros tenemos miedo a descansar en paz, tenemos miedo a este juicio final, y el juicio final es totalmente benigno para nosotros, es totalmente amoroso y tierno. El juicio final es que no hemos hecho nada, no ha pasado nada.
Y aceptamos ese juicio final cuando perdonamos todo y reconocemos que nuestros hermanos están libres de pecado junto con nosotros. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. Los pasos de su plan son la práctica del milagro, del perdón, el instante santo, de ir corrigiendo nuestra mente, de ir aceptando la expiación para nosotros mismos. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se libera. El juicio final de Dios por el que vamos a hallar un descanso eterno, descansar en paz, es el hecho de que seguimos siendo uno con nuestro Padre y que nunca cometimos pecado. Esta es la última evaluación que nos da Dios. Nos dice, sigue siendo mi santo hijo, no ha pasado nada. Te sigo amando y tú en la realidad me sigues amando. Pensaste que me odiabas, pero era una ilusión. Y luego la ocultaste, autoengañándote, diciendo que me amabas, pero no experimentabas un verdadero amor. Muy en lo profundo sí experimentas un verdadero amor. Y esto es a lo que vamos a llegar. Vladi, ¿tienes una pregunta? Juki, no sé si se le podrá dar la palabra a Vladi. Sí, como son muchos en la sala, necesitaría que levantara la manito virtual. Vladi, si quieres, pones Con levantar la eso, manito y ahí te pillamos. con eso me ayudaría. Quizás ni sepa cómo poner para levantar la mano. Capaz. Y no le estoy viendo, mira que. Si de pronto quieres escribir la pregunta, Vladi, por mientras que ahí nos Pero comunicamos con el Ítzaro, hermano. perdón, mi hermano, ¿está como Gladys acá? ¿Cómo? ¿Está como Gladys? Porque no veo Vladimir. ninguna Gladys. Ah, Bl- Vladimir, Vladi. perdón. Ah, ahora sí. Metele, Vladimir. Es pasiva, Vladimir. camarada. Pasiva. Con V. Hola, no sé de dónde están ustedes, pero un abrazo cariñoso desde aquí de Hermanito. Chile, en San Fabián de Alico, con mucha lluvia por acá. Hoy día hubo solcito. Bueno, va mi pregunta, cariños. Eh, la pregunta es, o sea, en realidad, yo también, pues yo ya estoy agarradito de la mano a Jesús. Eh, lo que no logro entender, hermanos y hermanas, aparentemente yo no siento la, eso que tú dices, Ítzaro, eh, que me siento separado, que aparentemente no tengo ningún rechazo aparente. ¿Dónde está ese rechazo? Porque de verdad yo estoy entregado absolutamente, ni siquiera digo, tú sabes cuánto nos reímos haciendo un curso de reír largo, ojalá que alguna vez tu hermanito y hermanita lo escuchen. Yo soy el más raro de todos los estudiantes, los pequeños estudiantes. Entonces eso, no sé dónde está eso en mi mente, en lo recóndito de mi mente, porque no me siento así como que va a venir un juicio final, nunca le caí, con todo respeto, nunca le creí a la iglesia del juicio final, de que Dios nos está mirando, que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. La verdad que en esta mente nunca, entonces, ¿dónde está eso? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti también. Y tremenda pregunta, porque claramente esa es la experiencia de todos nosotros aquí. Y de hecho, por esto se llama culpa inconsciente. Nadie es consciente de esa profunda culpa que siente con Dios. Eh, Voy a leer las primeras líneas de la lección 93
que describe más o menos nuestro sentimiento aquí. Y con esto vamos a explicar dónde está ese sentimiento de miedo. Esta lección tiene un título hermoso, pero las primeras líneas parte siendo muy radical Jesús, yendo al grano. El título dice, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Y voy a leer las primeras líneas. ¿Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado? ¿Piensas que si alguien pudiera ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase? ¿Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida? Pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Bien, como leímos de la lección 182, no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Nadie me puede decir yo nunca he sentido culpa. Claro, no somos conscientes del miedo a Dios, porque es tan grande la culpa inconsciente que incluso nos disociamos de Dios y decimos, ¿cuál Dios? Yo no tengo ningún conflicto con él. A ese punto llega nuestra disociación y como sabemos, la disociación proviene del deseo de disociarnos, de ocultar algo, de esconderlo, de dejar de hacerlo evidente o consciente. Es tal el miedo a Dios que incluso ocultamos el problema hasta autoconvencernos de decir, ¿cuál problema con Dios? ¿Cuál culpa? Yo no siento culpa, o quizás si es que la siento no es con Dios, debe ser con mi familia o conmigo mismo o con otras personas, pero no es con Dios. Muy a lo profundo, de una manera tal vez inconsciente aún, sí tenemos este miedo a Dios, un miedo a un castigo, una culpa horrenda, una sensación de pecaminosidad, de suciedad. Tenemos esta creencia de, cree ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Eso creo ser yo, muy en lo profundo, y está directamente conectado a mi relación con Dios, no de la relación que Él tiene conmigo, sino de la que yo creo tener con Él. Entonces quizás no sea consciente de este miedo a Dios, quizás yo no sea consciente de cuánto le temo a Dios, y estamos hablando de horror, de pánico, de miedo. No estamos hablando de ese tipo de temor a Dios, de respeto, sino de temer porque pensamos que es una figura odiable, despreciable, temible, alguien que viene a asesinarme. Eso es lo que yo creo muy en lo profundo. Entonces Jesús nos dice, no eres consciente de ello, te lo estoy enseñando como algo teórico. En algún momento quizás llegues a ser consciente de ello, pero de lo que sí puedes ser consciente ahora es de la culpa que has proyectado en tus hermanos. Quizás no sea consciente de mi miedo a Dios, pero puedo reconocer que la relación que tengo con mis hermanos es el reflejo de la relación que creo tener con Dios. Si creo que en este mundo hay una persona que es temible para mí, alguien despreciable, o al menos alguien que no es merecedor de un perfecto amor, esa es la relación que tengo con mi Padre. No es una relación real, sino es una fantasía de relación. Yo creo que esa es la relación que tengo con Dios muy en lo profundo. Entonces quizás no seas consciente del miedo a Dios, pero sí puedes ser consciente del miedo a este mundo, porque es aquí donde has proyectado tu supuesta relación con Dios. Qué fuerte, tremendamente fuerte, porque usted sabe, maestro, que yo trato de decir lo que siento. Aquí en Chile me sale caro. Mm. Entonces, qué fuerte. Y muchas gracias, porque no. em, claro, de verdad, te estoy escuchando con mucha atención y con tremendo respeto. Y bueno, ya, pero me cuesta, resisto porque no tuve esa mala onda desde chico, es decir, yo odio a Dios o adoro a Dios, no tuve esa cosa. Entonces, ¿dónde está eso escondido? Porque me lo acabas de explicar, pero si te digo sí, es Están para tus quedarme callado, hermanos, que los demás, ¿ah? están tus hermanos. Recuerdo yo, y de hecho esta es una de las frases que prácticamente marcó mi camino espiritual. Yo cuando comencé con un camino espiritual, partí leyendo, bueno, varios libros de autoayuda, de espiritualidad, busqué de todo y me encontré con unos libros del padre Alberto Hurtado. Y me quedó grabada una frase que él tenía que decía, amor a Dios y amor al prójimo no son dos mandamientos separados, son el mismo. Debes amar a tu padre en tu hermano, en el prójimo.
Y esto hace referencia a que la relación muy profunda que creo tener con mi padre se ve reflejada en la relación que tengo con mi hermano. Es ahí donde yo voy a amar a mi padre, amando a mi hermano, amando al prójimo, amando a todos mis hermanos y hermanas aquí en el mundo, todas las cosas, podríamos decir, no las cosas físicas, sino el contenido de la filiación del Cristo en todos mis hermanos. Entonces, para llegar a amar a mis hermanos o perdonar completamente a todos mis hermanos, tengo que reconocer que les tengo miedo, que les tengo odio, rechazo, que me siento la víctima de ellos. Entonces, muy a lo profundo, al final voy a reconocer que me sentía la víctima de Dios. Y más profundamente creía que Dios era mi víctima, que yo era su victimario. Entonces, bueno, la relación con mis hermanos viene a reflejar la relación con mi padre. El asunto está en perdonar al prójimo porque así es como perdono mi relación con Dios. Bueno, muchas gracias, me retiro. Voy a ir a... Muchas gracias. Gracias a ti. Quedan 2 siglos más para aprender algo. Más o menos. Y media hora por ahí. Pero estoy dispuesto. Gracias. Gracias a ti. Y bien, eh, Graciela dice, perdonamos en la forma, perdonamos en el contenido de nuestra mente, pero puesto que en las formas hemos proyectado la culpa, es ahí donde practicamos el perdón, pero la práctica se lleva a cabo en la mente, que no tiene que ver ni con el cerebro ni con la cabeza. Ocupando la metáfora que siempre ocupo, que muy bien la ocupaba Ken Wapnick, de la sala de cine. Si yo entro a una sala de cine, me siento en la butaca y miro la pantalla representa todo el mundo de la multiplicidad de los cuerpos, formas, todas las galaxias y universos, todo el tiempo y espacio. Pero yo soy la mente que está sentada en la butaca mirando el mundo, mirando el cuerpo, mirando la pantalla, la película. Entonces el perdón no se lleva a cabo en la pantalla, no hay nadie en la pantalla. Pareciera como si todos estuviéramos en la pantalla, ¿cierto? Pareciera como si todos estuviéramos aquí en este mundo. No hay nadie aquí en este mundo. No hay nadie aquí en este cuerpo. No hay nadie aquí en esta cabeza o en este cerebro. No hay nadie. No existe una mente dentro de. La mente está afuera, en la butaca, mirando todo allá en la pantalla, pero me autoengaño a tal punto de que creo que me metí dentro del cuerpo y es como si aquí practicara el perdón, pero no lo practico aquí, sino en la mente que está observando, el tomador de decisiones, soñador del sueño, observador de la película, es esa mente, esa parte de mí que decide entre el ego y el Espíritu Santo la que tiene que perdonar, y no es ni el cuerpo ni el personaje. Bien, para ir terminando, voy a terminar con los últimos párrafos de qué es el juicio final. Y después vamos a cerrar con unos minutitos de introspección, de oración. Si hay alguna pregunta por ahí, Juki, me dices. Por fin. Repito el párrafo 4. Dice, el juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. Claro, aquí como nos decía Vladi, quizás no seamos conscientes de que le tenemos terror a Dios o le tenemos miedo, tenemos pánico con Él o tenemos incluso rechazo y odio. Entonces, cuando aquí nos dice que no tengas miedo del amor o no tengas miedo de Dios, hace referencia a que como si ya hubiéramos hecho consciente nuestro miedo al amor. Eh, la idea es reconocer que en algún nivel sí sentimos miedo al amor, incluso lo podemos hacer consciente, solo que nos da miedo reconocer que tenemos miedo a la verdad y a la paz. Y solo basta una pequeña dosis de buena voluntad y de honestidad para tomar contacto con esto, y cuando tomemos contacto con este miedo nos vamos a dar cuenta que ya habíamos tomado contacto hace rato con ese miedo, solo que no queríamos hacerle frente. Y unas preguntas ahí. Voy a Y yo dar te la leo, Itzaro. ya. Mara. Hola, Mara, amada. Qué lindo saber de vos. Que no queremos volver a casa, hermano. ¿Por qué seguimos engañándonos? Es increíble por qué nos seguimos autoengañando. Em, Muy buena pregunta, y la respuesta es porque nos fascina nuestro mundo, nuestro cuerpo, estamos muy embobados, estamos muy atraídos, muy identificados.
Y esto es una decisión voluntaria y de hecho consciente ahora en el presente. Es porque preferimos nuestro yo individual a la perfecta unicidad. Le tenemos terror a la perfecta unicidad. Hay una parte donde Jesús nos dice, no temas que la muerte de tu especialismo sea tu muerte. No lo es. Es tu liberación, tu despertar a la vida eterna. Es tu salvación. La muerte, entre comillas, del especialismo, que es el deshacimiento del especialismo, es nuestra salvación, pero creemos que es nuestra muerte porque estamos identificados con el especialismo, con el ego. Creemos que si deshacemos al ego, nos deshacemos a nosotros, pero nosotros no somos el ego, somos la mente, que ha elegido erradamente al ego y que puede volver a elegir al Espíritu Santo para identificarse con el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Entonces le tenemos miedo a esa verdad porque esa verdad niega nuestro capricho y nosotros queremos nuestro capricho. Niega el hecho de que nos hayamos separado de Dios, que seamos independientes, autónomos, separados, que vamos por nuestra cuenta. Eso es lo que queríamos. Tuvimos un deseo de ser alguien especial y Dios nos dijo que era imposible, no nos lo concedió. Por eso hicimos de Él un Padre no amoroso. Tuvimos un deseo no amoroso y Dios no lo validó. Entonces hicimos de él un padre no amoroso. Así nos lo explica Jesús en el curso. Teníamos este deseo de existir por nuestra cuenta independiente, de crear por nuestra propia cuenta, y Dios nos dijo, eso es imposible, no puedes. Eres uno conmigo. No te puedo amar como alguien separado de mí o como alguien especial. Tú y yo somos el amor, somos el mismo cielo, la misma realidad. Entonces nosotros preferimos nuestro capricho, a pesar de que no fue real y nunca tuvo efectos reales, tal fue nuestro deseo que creímos que fue real y lo experimentamos como si fuera real. Y eso es lo que nos lleva a tener miedo de la realidad, porque la realidad desharía inmediatamente nuestro capricho de existir como alguien individual y especial. Airecita Ballestero, otra hermanita amada, y te pregunta, ¿y qué podemos hacer para no seguir engañándonos? Practicar lo más honestamente posible el perdón, eh, examinar honestamente. He dicho muchas veces que para llegar a la paz y al perdón tengo que reconocer que no quiero ni paz ni perdonar. No quiero nada de eso. No me da la gana, no me gusta, no me apetece. Cuando sea honesto con respecto a eso, voy a comenzar a perdonar honestamente. Mientras yo me autoengañe y me diga, es que yo sí quería perdonar, pero no me resulta fácil, estoy autoengañado. De hecho, hay unas líneas que yo siempre repaso, la sección cuarta del capítulo 4 que se titula Esto no tiene por qué ser así. Dice, si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Entonces Jesús nos dice, tienes muchas defensas para conservar a tu ego, pero no te interesa perdonar a tus hermanos y ver su inocencia. Te autoengañas cuando dices, ayúdame Jesús a ver la inocencia en mis hermanos. Y si el miedo persiste, en realidad nunca quise. Jesús lo ve con liviandad, con tranquilidad. Nos dice, hermano, no, como se dice aquí en Chile, no estás ni ahí con perdonar. No te interesa. Cuando llegue honestamente a esa conclusión de no me interesa y nunca me interesó, quizás breves instantes, en algún momento sí me uní a la paz de Dios y me interesó, pero la mayor parte del tiempo, 23 horas con 59 minutos al día, no me interesa perdonar. Cuando llegue a esa honestidad voy a comenzar a perdonar. Gisela nos dice, cuando dices que no hay nada en este mundo que tiene valor, la familia, por ejemplo, ¿cómo lo trabajo aquí en el mundo? Vamos a hacer una distinción aquí. Mi familia sí tiene valor, lo que no tiene valor son sus cuerpos. Sus cuerpos son falsos. Mi familia son todos mis hermanos, no solo mi familia, mis amigos, conocidos, desconocidos, de este país, de otro planeta. Todos son el Santo Hijo de Dios y el Hijo de Dios tiene mucho valor, un valor incalculable, un infinito valor literalmente. Así que mis hermanos sí tienen mucho valor, pero mis hermanos no están en este mundo. Así que mi familia sí tiene valor, pero no sus cuerpos, no sus personalidades, no lo temporal, lo ficticio y lo perecedero en ellos no tiene valor. Lo eterno en ellos, el Cristo en ellos sí tiene valor. Esa es una distinción que hace el curso muy claramente. El Hijo de Dios es lo más valioso que hay junto con Dios porque son el mismo amor. El Hijo de Dios tiene la misma valía que su Padre y todos mis hermanos son el Hijo de Dios. Lo que no tiene valor son los sacos de carne y hueso que parecen andar por su cuenta aquí.
Y todo aquí en el mundo de las formas es una mentira. Pero mis hermanos no son formas, sino contenido. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si no, yo creo que ya vamos a ir cerrando con un ratito de meditación. Ok, vamos a descansar un momento y vamos a intentar comprender qué es el descanso, qué es descansar en paz. Vamos a ocupar como analogía de nuestro descanso físico ahora, simplemente como un símbolo. Recordemos que el descanso no está en el cuerpo, sino en la mente. Quien desee puede cerrar los ojos, respirar profundamente. Juki, hermanito, si de pronto sale una pregunta, me la dices nomás. Respiramos profundamente, descansamos, nos aquietamos, dejamos que nuestra mente se vaya vaciando de todas las preocupaciones o temores, intranquilidades, y que solo vaya quedando la paz. Vamos a tomar contacto con nuestra honestidad, nuestra sinceridad, la humildad. Primeramente, la humildad de reconocer que estoy en un error y que yo lo estoy eligiendo. Y segundo, la humildad de reconocer que mi verdadero ser sigue siendo la grandeza del Padre. Comparte esa grandeza mi verdadero ser. Mi verdadero ser es el amor de Dios, es la perfecta extensión de Dios. El Cristo en mí, como perfecto espíritu, es lo único real en mí. Reconocer eso sí es humildad. Creer que soy un cuerpo sería arrogancia, o creer que soy una entidad pecaminosa y culpable también sería arrogancia. Tal creencia sigue siendo un error, porque la verdad es que todos seguimos siendo el Santo Hijo de Dios. En mi mente le voy a preguntar a Dios, ¿cuál es la verdad? ¿Qué cosa es la paz? ¿Cuál es su descanso? Ya sea si lo pronuncio como palabras en mi mente o simplemente oigo estas palabras y las hago mías, voy a intentar ir más allá de las palabras. Voy a recordar, como nos dice la pregunta 21 del manual, que las palabras no cumplen ningún papel en el proceso de curación. Pero voy a tomar estas palabras como una flechita que me apunta a aquello que está más allá de los símbolos. Voy a tocar la honestidad de mi corazón. Deseo entender y sin desesperación ni temor, deseo entender qué es la paz. Deseo entregarme a ello. Y si pareciera como si me costara, voy a aceptar con humildad que de seguro hay una parte de mí que se resiste y no quiere. Y no pasa nada, no me voy a condenar por ello, pero tampoco voy a justificar mi resistencia o mi temor. Mi error no está justificado, tampoco es condenable. Simplemente el Espíritu Santo lo corregirá con dulzura si yo se lo permito. Voy a intentar hacerme a un lado y dejar que la voz de Dios me muestre el camino y me indique el camino real hacia el descanso en su paz, que sería la práctica del verdadero perdón, de estar en la mente correcta. Ese instante santo donde me uno en perdón con mis hermanos, donde renuncio a atacarles, a condenarles o a ser un ídolo de ellos. Renuncio a sustituir el amor de mi Padre con cosas del mundo. Y esta renuncia es solo en mi mente. No se me pide dejar de utilizar cosas en el mundo, dejar de comer, de beber agua, de respirar o de relacionarme con mis seres cercanos. Simplemente se me guía a no sustituir el amor de Dios ahí en mi mente con los ídolos. Hoy trasciendo todo ídolo, trasciendo toda necesidad y voy directamente hasta mi Padre. Me quedo en su presencia un instante. Hoy por fin conoceré lo que es descansar en paz.
Simbólicamente ahí en nuestra mente nos inclinamos ante nuestro Padre en devoción y gratitud, no con una sensación de humillación, sino de grandeza y unicidad. Nunca nos separamos de Él. Nuestro amor verdadero no es distinto al suyo. No hay un lugar donde el Padre termine y comience el Hijo como algo separado. Y en este amor voy a incluir a todos mis hermanos. Nadie estará excluido de mi reino hoy, pues todos descansamos ahí eternamente. Amén. Gracias. Adriana Jaramillo Itzaro, gracias a vos, hermano, puso pregunta en el chat, pero no escribió nada, así que Adriana, adelante. Buenas noches. ¿Cómo están Buenas. todos, hermanito? Bien, gracias. Con respecto a la pregunta anterior, la hermanita habló acerca de la familia, ¿sí? Usted le contestó que la familia éramos todos en la mente, ¿sí? Ujú. Los hermanitos, todos en la mente. La pregunta mía es, ¿los hermanitos estamos en la ilusión o en el cielo tenemos hermanitos? Y la otra es, el término filiación se utiliza para la ilusión o en el cielo hay filiación. Bien, te respondo las dos preguntas, mi hermanita. Eh, la primera pregunta, Ken Warming Gracias. lo explicaba así. En el cielo somos uno, hay un hijo. En el sueño pareciera como si hubiéramos muchos hijos, pero aquí en el sueño todos somos iguales. El recordar mi igualdad con todos mis hermanos es el reflejo de la unicidad en el cielo. Entonces, podríamos decir que en esta metáfora de la sala de cine, dentro de la sala hay miles, millones, trillones de butacas, donde estamos sentados todos, cada uno con su tomador de decisiones. Fuera de la sala del cine, cuando termina la película, abro la puerta y salgo del cine, allá afuera todos somos uno solo, un solo hijo. Dentro de la sala del cine somos millones, billones, muchísimos. La sala de cine en completo, en la totalidad, es una ilusión. Por lo tanto, la multiplicidad de las mentes también es una ilusión. Sin embargo, cada uno de los fragmentos de la mente tiene su tomador de decisiones y tiene que elegir correctamente hasta que se ilumina y recuerda que nunca hubieron muchas mentes, sino que había una sola. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo individual. Yo no puedo perdonar por la mente que está sentada en la otra butaca, sino solo por la mía. Pero cuando yo perdone todo y despierte, me daré cuenta de que todas las aparentes mentes divididas en la butaca también eran una ilusión y en la realidad siempre fue una sola y que nunca se dividió realmente. Mientras creamos estar divididos, tenemos un tomador de decisiones y tenemos que elegir correctamente para finalmente reconocer que fuimos siempre uno solo. Ahora, el término filiación hace referencia a todas las butacas, todas las mentes, no a los cuerpos en la pantalla. Los cuerpos en la pantalla no son la filiación. La filiación son mis hermanos que están pensando, observando, están expectando aquí, sentados en la butaca, en esta analogía. Pero en el cielo no hay filiación, hay un solo Hijo, un solo Cristo. De hecho, por eso es que Jesús nos dice que la suma de todas las partes de la filiación trasciende la filiación, trasciende el mismo concepto. Es decir, en la sala de cine habemos muchos sentados en todas las butacas, pero la suma de todas estas trasciende la afiliación y llega a ser el Cristo, que es lo único real en todos nosotros. Pero cada uno de los aspectos de la mente del Hijo, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los integrantes de la afiliación, es en su totalidad el Cristo. No es que yo sea un fragmento del Cristo, todos somos el Cristo porque Dios tiene un solo Hijo completo. Cada uno de nosotros como mente es el Hijo completo, pero cuando
perdone, deshaga todo el ego y despierte en el amor de Dios, va a reconocer que el Hijo o la mente del Cristo nunca se fragmentó. Creyó que se fragmentó, pero no se fragmentó realmente. Así que en el cielo no tenemos hermanos. En el cielo yo soy, simplemente soy el único Cristo. Y no hablo de mí, sino de todos nosotros. Graciela dice, sanando mi mente, ¿sano otras mentes acá en la experiencia? En algún nivel sí, pero no en nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que yo perdono y mi hermano va a perdonar mañana o el siguiente año o la siguiente vida. A veces perdona al mismo tiempo y coincide, pero no siempre. Entonces, si yo perdono, lo que hago es transformarme en un faro de luz que les indica el camino hacia mis hermanos. Esto es ofrecer un milagro, es ofrecerlo, no obligarlo a aceptarlo. Él verá si acepta mi ofrecimiento o lo rechaza. En algún nivel sí lo estará aceptando y en la línea de tiempo sí o sí lo va a aceptar en algún momento. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero en algún momento sí. Por lo tanto, en algún nivel, si yo sano mi mente, sí estoy sanando las mentes de mis hermanos, no porque yo sane sus mentes literalmente, sino porque les estoy ayudando a seguir el camino correcto. Les estoy mostrando la flechita por donde, la flechita hacia la salida. Les estoy mostrando. Ellos en algún momento decidirán voluntariamente cuándo aceptarlo, tal como yo puedo decidir voluntariamente. Jesús ya me mostró el camino de salida hace mucho tiempo y quizás yo todavía no lo he aceptado del todo, pero en algún momento voy a decidirlo. Asimismo nuestros hermanos. Así que no es que si yo sano mi mente, mi hermano también la va a sanar al mismo tiempo. Eso es su elección. Él va a elegir. Pero lo que puedo hacer yo es mostrarle el camino, ser un ejemplo. Esto es ofrecer un milagro. No sé si habrá alguna otra pregunta, hermanito. Agradecimientos, solo agradecimientos, que es el mismo mío, el de todos. Gracias, Itzaro amado. Los micrófonos los pueden reactivar y agradecerle personalmente al maestro y despedirlo, hermanito. Gracias. Bendiciones Muchas para gracias. todos. Muchas gracias. Gracias, amado Itzaro. Gracias, Hasta la próxima. gracias. Bendiciones, gracias, gracias. Infinitas. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Lázaro. Bendiciones. Gracias. Para todos, muchas gracias. Gracias. hermanitos. Muchas gracias, Muchas gracias, cariño. queridos. Me gusta el sonsonete Gracias, Pablo. argentino, che. Gracias. Me encanta. Viva la chacarera, viva el escondido. Y el Afro Perú y todo. Un día cantaremos, queridos y queridos. La verdad que somos todos uno, así que no somos Será un honor. Nosotros tocamos y Itzaro canta porque sé que hace karaoke. Ah, bueno. Ya pues apaño. Ya mis hermanitos, muchas gracias. Abracitos para todos. Muchas Gracias. Gracias, Bendiciones a Itzaro. todos.